Permítame un segundito, que este volado no quiere arrancar mucho. Ok. Ok, iniciamos. Buenos días a todos, sean todos bienvenidos a la materia de curso de habilitación laboral del bachillerato de informática. Mi nombre es Pablo Colato y voy a estar con ustedes en estas 2 horas que tenemos de espacio para poder platicar y dialogar algunos temas como lo hemos venido planteando en la primera clase. Así que sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta actividad. Señores, les presento el segundo tema de la materia o de la unidad, las TIC como herramientas de productividad. Mis estimados jóvenes, la clase anterior hablamos un poco sobre la historia de la informática. Ahí está, donde el objetivo era pues aplicar y describir con interés los elementos básicos de los sistemas de computación y sus periféricos y funciones. Ahora bien, con eso usted pudo observar que en un principio las computadoras no eran tan pequeñas como son ahora, ¿verdad? Sino que ha venido evolucionando paulatinamente, ¿verdad? Y así pues han venido también teniendo mayor capacidad. Ahora en el tema de este día vamos a hablar de la lección número 2 y se llama las generaciones de las computadoras. ¿Qué ha ocurrido entonces con las computadoras? ¿Cómo se ha venido evolucionando? Ya ustedes saben que los principios de la informática se remonta ya por 1500, 1600, ¿verdad? Con los primeros prototipos que venían creando. Pero a medida iba pasando el tiempo, esto ha venido evolucionando y han venido teniendo mayor capacidad. Así que para ello quiero yo presentarte más o menos una información especial sobre las generaciones de las computadoras. Para ello vamos a ir observando algunos detalles. También les voy a mandar el enlace al grupo, ¿verdad? O directamente en la sala de la conversación de Meet, para que también ustedes puedan ver el video, porque a algunos cuando yo lo proyecto el video no lo pueden ver, se les va cortando. Entonces, para evitar ese problema, les voy a mandar el enlace, lo observamos y luego lo discutimos. ¿Les parece? ¿Hola? Sí, está bien. Perfecto. Entonces, vamos a discutir el tema, como les decía, generaciones de las computadoras. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, que los estudiantes puedan aplicar y describir con interés las generaciones de las computadoras y sus diferentes evoluciones, tanto a nivel de hardware como a nivel de software, adecuando en sus momentos oportunos. Por lo tanto, quiero comentarte que de este tema también vas a hacer un pequeño resumen, ¿verdad? Tiene que haber un resumen que tú vas a ir desarrollando. Así que voy a ir más o menos planteando algunas ideas sobre
las generaciones de las computadoras. Tengo el primer material que les voy a presentar, que de hecho se los voy a mandar también en PDF porque todavía ustedes no tienen el usuario institucional, ¿verdad? Esperamos de que pronto lo tengamos. Voy a plantearles ahorita a ustedes el documento sobre generaciones de las computadoras. Cualquier duda que tengan, ¿verdad? Me la hacen saber, por supuesto. Para eso estamos. Ok, ahí tenemos un documento donde nos habla sobre la evolución de las computadoras, tanto a nivel de software como a nivel de hardware. La primera generación ocurre entre 1951 y 1958. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, ¿qué pasó a nivel de hardware en esa época? ¿Qué pasó? No sé si pueden leer ahí. ¿Alguien me ayuda a leer qué pasó a nivel de hardware? Veamos, Yo no dice. puedo ver la imagen. No se puede ver. No me sale la Ok. pantalla a mí. ¿De veras? ¿Alguien más que quiera A mí tampoco, apoyarme? yo no A puedo mí no ver me la sale la pantalla. pantalla, profe. Ah, dale, Igual a adelante mí no me entonces. sale. Ay, Dios, estamos fregados entonces. Pero bueno, en todo caso yo se los voy a ir leyendo para que tengan la idea. Entonces, la primera generación de computadoras que ocurre ahí por 1951, 1958, ocurre que el hardware de estas computadoras estaban construidos con electrónica de bulbo. ¿Ya? ¿Qué eran eso? Eran unos tubos más o menos, unos tubos al vacío, ¿verdad? También se usó una sola unidad de procesamiento. Esa unidad de procesamiento la empezó a utilizar una computadora llamada EVA, que fue una de las primeras computadoras. Luego también se usó la memoria de núcleo magnético, que fue creada por la compañía IBM. Hay algunos ahorita, posiblemente todavía las computadoras IBM están disponibles. O sea que esta compañía tiene más de un siglo de existir. En un principio la compañía IBM no se llamaba IBM, sino que tenía otro nombre. Tenía el nombre de creación de máquinas tabuladoras, algo así. Ese era el nombre de la compañía. Pero después, a medida iba pasando el tiempo, esto le cambiaron el nombre y ahora se maneja como IBM, ¿verdad? Aún todavía existe esa empresa y, bueno, de hecho es una empresa multimillonaria. También se usaban tubos al vacío para procesar la información. En esta misma generación de computadoras también ya se empezaron a utilizar las tarjetas perforadas. ¿Qué eran las tarjetas perforadas? Las tarjetas perforadas era una especie de cartón, ¿verdad? De tarjeta con una serie de orificios. Esa serie de orificios tenía una serie de columnas y filas para poder almacenar la información de forma binaria. Al menos así se podía hacer. Lo que están viendo ustedes en la imagen aquí al lado derecho es una tarjeta perforada, ¿verdad? Para poder ir observando nosotros, les voy a mostrar en una pantalla para que ustedes se vayan dando cuenta de qué era una tarjeta perforada. Vamos a buscar la imagen. Ahí está el ejemplo de una tarjeta perforada. Para que tengan ustedes. No está compartiendo pantalla, profe. No se está compartiendo, No se mira, permítame. profe. No aparece. Ah, ok. Permítame. Ahorita. Vaya, me hubieran dicho que no estaba compartiendo pantalla. Siempre díganme, porque a veces yo pienso que estoy compartiendo la pantalla. ¿De acuerdo? Ok, pues está bien, no hay problema. Ahora sí, ¿pueden verla? Hola. No. No, no se puede. Veamos, esperemos Ahora un sí, momento. ahora sí. Ahora sí. Sí, Ah, ok. ya pude. Vale,
Ahora sí están viendo la tarjeta perforada. Eso. Sí. Sí, sí. Ah, ok. Excelente. Entonces, esas eran las tarjetas en aquella época. ¿Te imaginas vos que una memoria o un disco duro, esos eran los discos duros en aquella época? Era terrible. Totalmente terrible. Entonces, almacenar información en esos pedazos de plástico o de papel con una serie de orificios, ¿verdad? Ah, pues ahí de esa manera era como era posible guardar la información. Y no pensé que ibas a guardar un megabyte, un mega de información. Era bien poca la información que podía guardar, totalmente poca. Entonces, a medida iba creciendo esto, pues también iba evolucionando la parte de iba evolucionando, por supuesto, la cuestión de cómo guardar la información. También dice que se usaban cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones internas. ¿Cómo eran esos cilindros magnéticos? Vamos a buscarlos. Vamos a escribir acá cilindros magnéticos. Cilindros magnéticos en las computadoras. Más que todo en la primera generación. Veamos cómo eran. Para que ustedes tengan una idea, pues. Ahí están los cilindros magnéticos. Eso también ocurrió en la primera generación de computadoras. Eso era como los famosos discos duros, ¿verdad? Así que, y claro, no tenían la gran capacidad para poder almacenar. Sí podían almacenar, pero no era mucha información. Entonces, eso ocurre en los años 50, ¿verdad? Más o menos desde el 51 al 58. Como puedes observar, ahí hay una serie de imágenes que tienen que ver con las computadoras en aquella época, ¿verdad? Es increíble, o sea, que una computadora prácticamente era un cuarto total, completo, ¿verdad? Como podés observar, este señor por acá, aquí está enfrente de una computadora. Entonces tú lo que ves es un gran armatoste, ¿no? Tamaño totoposte, como decimos, pero eso era en aquel momento. Entonces, ahora pues, ustedes ya saben que todo ha cambiado, ha venido evolucionando. Gracias a Dios ha venido evolucionando para mejorarse, ¿verdad? Así que no sé si hay algún comentario con respecto. La idea es que vayamos teniendo algunas ideas, ¿verdad? Con respecto a lo que vayamos observando y planteando en la temática. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Siempre estamos hablando de la primera generación. Recuerde que todo esto lo que estamos haciendo es a nivel de hardware, ¿ok? Cuando me refiero a nivel de hardware, me refiero a toda la parte física. Porque el hardware de las computadoras es todo lo físico, todo lo que nosotros podemos tocar, ¿verdad? El teclado, el mouse, el monitor, las memorias, los discos duros, todo lo físico. Y el software es todo lo que no se puede tocar, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, pues no podemos tocar el software. El programa no lo podemos tocar. El audio, el video no lo podemos tocar, solo lo podemos ver, ¿verdad? Ese es el detalle. Entonces, hay que ir diferenciando qué es el hardware y qué es el software. En este caso, estamos hablando del hardware, ¿verdad? Ok, también creí que alguien tenía alguna idea por ahí, alguna duda o alguna inquietud. Adelante, les escucho. Adelante, chicos. No tengan pena. Adelante, les escucho. Yo creo que alguien quería comentar algo y no lo dejé, perdone. Adelante. Hola, hola. Hola. No, profe, todo está claro. Ah, ok, perfecto. Entonces vamos a continuar y vamos a continuar con lo que estábamos diciendo sobre la primera generación de todo lo que ocurrió en esos casi 10 años, ¿verdad? 8, 9 años más o menos, que se da como la primera generación de las computadoras.
Entonces, todo esto, no piensen ustedes que en esos años se fabricaron. Esto tiene años atrás, muchos años, donde se venía perfeccionando, evolucionando, hasta que al fin ya vinieron a crear las primeras computadoras como la EVAC, que es una de las primeras, la UNIVAC también, que es otra computadora que se creó. Más que todo, todo esto empezó a ocurrir en Estados Unidos, más que todo en esta parte de los americanos. Ok, también se requería de un de sistemas auxiliares de aires acondicionados especiales. ¿Por qué? Porque las máquinas generaban tanto calor, ¿verdad? Que, que se derretían las cosas. Entonces, para tratar de minimizar ese calor, le pusieron aires acondicionados especiales. Imagínate, un aire acondicionado exclusivo solo para la computadora. ¿Por qué? Porque el calentamiento de estos dispositivos era mucho. Entonces, para tratar de minimizar el calor o que no se derritieran las piezas, pues entonces usaron los aires acondicionados. Ahora ya no se necesitan aires acondicionados, ¿verdad? Para las computadoras, sino que ya traen su propio sistema de ventilación. Ustedes me van a decir, ¿y cuáles son? Son unos ventiladores chiquititos que vienen integrados en la computadora, tanto en las laptops como en las portátiles. Ok, entonces, más o menos por ahí anda la primera generación de computadoras a nivel de hardware, y los programas que se usaban, el software, dice que se programaban en lenguaje de máquina. ¿Qué es el lenguaje de máquina? El lenguaje de máquina, pues sencillamente es el lenguaje binario, ¿verdad? Para poder comprenderlo mejor, les voy a escribir por acá, así en una imagen, qué es el lenguaje. Lenguaje de máquina. Para que ustedes tengan la idea, ya con una imagen van a poder comprenderlo mejor. ¿De acuerdo? Entonces, el lenguaje de máquina no es más que ceros y unos, ¿verdad? Ahí está. Para irlo comprendiendo. Los ceros y unos es el lenguaje de máquina y se le llama lenguaje binario. ¿Por qué? Porque el lenguaje binario solo tiene dos números, que es el 0 y el 1. El 0 representa la unidad mínima de información, que en este caso, si es 0, significa apagado. Y si es 1, representa encendido, ¿verdad? Que sí hay presencia de energía. Y el otro representa ausencia de energía. ¿De acuerdo? Por eso les estaba planteando aquí la imagen a ustedes. Aquí está una fotografía que se las voy a acercar para que tengan la idea de qué se trata el lenguaje de máquina. Dice que son las instrucciones nativas de la computadora en particular. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Dice, por lo general, los lenguajes de máquina consisten en cadenas de números de ceros y unos que instruyen a la computadora para realizar operaciones más elementales. Déjame decirte algo, que todo lo que ocurre en una computadora es convertido al lenguaje máquina. Perdón, al lenguaje binario. Absolutamente todo. No sé si hay alguna consulta con esto del lenguaje máquina o el lenguaje binario. El lenguaje máquina o lenguaje binario es como el lenguaje que nosotros utilizamos, en este caso el español, ¿verdad? Pero si tú te fijas, también hay otros lenguajes como el inglés, el francés, el italiano, el chino. Entonces, todos estos lenguajes también ocurren en nuestra computadora, pero el principal lenguaje de la computadora es el lenguaje binario. Eso no significa que sea el único, sino que también hay otros sistemas de lenguaje para la computadora. ¿Cuáles son esos? Sí, adelante, adelante. ¿Y para qué nos ayuda a aprender este lenguaje binario? Para poder entender cómo funciona la computadora y cuál es el proceso o el mensaje que te puede dar para eso. Gracias. El lenguaje binario prácticamente es como el asidero oficial. ¿Me explico? Como quien dice la base de todo. El lenguaje binario es pura matemática. Te digo por qué es pura matemática. Porque todos los sistemas en el área de informática está basado en la matemática. Absolutamente 100% basado en las matemáticas. En los números. Entonces, existen 4 sistemas de numeración. ¿Ya? 4 sistemas de numeración que manejan las computadoras.
pero el principal es el binario. Los otros tres sistemas son el lenguaje octal. Te voy a escribir por acá para que puedas observarlo. Sistemas de numeración. Para que veamos y tengamos una idea de qué se trata entonces el sistema de numeración. ¿De acuerdo? Ok, creo que debe estar por acá. Bueno, aquí está. Tenemos el sistema decimal, que es el que nosotros conocemos. Nosotros, como los humanos mortales, como todo un mortal, conocemos el lenguaje decimal, que está comprendido entre el 0 y el 9. ¿De acuerdo? Voy a ver si puedo hacer una ampliación de esto para que lo puedan ver mejor. Entonces, el lenguaje decimal, ¿verdad? Está comprendido prácticamente del 0 al 9. Y es el que nosotros conocemos y manejamos. Pero también la computadora utiliza el sistema decimal. Otro que se maneja es el sistema, aquí están otros sistemas. Pero esto ya es a nivel social, ¿verdad? A nivel social. Déjame ver. Sí, son los diferentes sistemas que han ocurrido, ¿verdad? Está el decimal, está el sistema egipcio, sistema numérico egipcio, el sistema maya, el sistema romano y también el sistema griego. Pero este es a nivel social. Te quiero presentar el sistema de numeración a nivel informático. Sí, creo que aquí me equivoqué en esto. Vamos a cerrarlo. Vamos a cerrarlo. Tiene que ser el sistema de numeración informático. Aquí está. Ahí vamos a poder observar y vamos a poder notar cuáles son los sistemas de numeración. Aquí está. Para que tengamos una idea. Como puedes observar en la tabla, el sistema, aquí está, el sistema decimal, que es el que nosotros conocemos, ¿verdad? Que comienza del 0 y termina en el 9. Estamos hablando de 10 números. Decimal significa decena, 10. ¿De acuerdo? El sistema binario es el sistema máquina, el sistema o el lenguaje máquina, que es el 0 y el 1. Y lo representa solamente el 0 y el 1, que ya decíamos que significa apagado y encendido. Ustedes han observado también que en nuestros dispositivos móviles y en todos los equipos que tenemos aparece a donde dice power, ya no dice power, sino que solo trae un 0 y un 1. Si usted revisa su computadora, ahí donde le enciende, lo que tiene es un 0 y un 1, ¿verdad? Lo que le está diciendo es apagado y encendido. Ausencia y presencia de energía. Eso es lo que le está diciendo. ¿De acuerdo? Ok. Luego está el sistema octal, que está basado en 8 números, que es del 0 al 7. Son 8 números. ¿De acuerdo? Y también está el sistema hexadecimal, que es el otro sistema de numeración que utiliza la computadora. ¿De acuerdo? Entonces, en este sistema de numeración está representado del 0 al 9 y de la A hasta la F. ¿De acuerdo? Ustedes han visto que en las calculadoras científicas ya aparecen unas letras. Si no, busquen la calculadora científica en su teléfono móvil o en la computadora y van a observar que tiene letras también. ¿Por qué? Porque ya te representan los 4 sistemas de numeración en la calculadora. Más que todo en la calculadora científica. ¿Verdad? Entonces, tenemos que entender esto para poder determinar cómo es que operan y funcionan las computadoras. ¿De acuerdo? Ok. No sé si hay alguna consulta con esto. ¿O algún interrogante? Hola. De los sistemas de numeración, ¿tienen alguna duda o alguna idea? No, profe, todo claro. Ah, perfecto. Entonces, cuando ustedes quieran averiguar sobre sistemas de numeración,
del área de informática, por supuesto, son 4 sistemas. Ahí está, el decimal, el binario, el octal y el hexadecimal. ¿De acuerdo? También quiero que ustedes me vayan entendiendo otro detalle que es crucial y fundamental. Totalmente. Les digo por qué. Aquí tengo una pantalla de una calculadora científica en la computadora. Aquí están los 4 sistemas de numeración, miren. No sé si lo pueden ver ahí, el que está en círculo, este que está en círculo. Ahí está el sistema binario, el sistema octal, el sistema decimal y el sistema hexadecimal. Ok. Entonces, como les decía, es importante conocer todos los sistemas de numeración. Ahora, dedicarnos a estudiar meramente cada uno de los sistemas para comprenderlo, hay que meterle y hay que dedicarle tiempo, ¿verdad? Y nosotros solo lo vamos a ver así de forma rápida, como unos 2 brochazos, porque si no, no nos alcanza el tiempo. Ok, vamos a continuar. Estábamos hablando sobre el sistema de... El sistema de lenguaje, ¿verdad? El lenguaje máquina en lo que es el software. También dice que el sistema operativo accedía a diferentes consolas de la computadora desde la cual se efectuaba sobre una serie de microinterruptores que permitían introducir diferentes programas a la memoria de la computadora. No piensen ustedes que en aquella época, ahí por el 1950, ya las computadoras tenían microprocesadores. Realmente todavía no tenían, solo tenían microinterruptores. Ahí está, microinterruptores. Entonces no había aquel famoso microprocesador como ahora que te hablan del Pentium, del Intel, del Core i5, Core i3, Core i7, Core i9, nada que ver. Todavía no existían los microprocesadores. Entonces esa era la primera parte de las generaciones de las computadoras. ¿De acuerdo? Ok, vamos a la segunda parte. Segunda generación de las computadoras. ¿Qué ocurrió en la segunda generación? De 1959 al 64. Bueno, aquí ocurren varias cosas, por supuesto, mejorándose, ¿verdad? Vamos a ver algunos detalles que ocurrieron. Aquí en este caso se inventa la primera microprogramación en 1951. La crea este señor que se llama Murray Weeks. Inventa la microprogramación. También dice, estaban construidas con transistores eléctricos. Usaban transistores para procesar información. Los transistores eran una serie de, para que tengamos la idea que eran unos transistores, eran una especie de plásticos, ¿verdad? Con sedimentaciones parecidos así como las baterías de vehículos. No sé si las han visto ustedes, pero para tener una idea más concreta, les voy a presentar aquí qué eran los transistores. ¿De acuerdo? Vamos a buscarlo siempre, los transistores, siempre en el área de informática para tener la idea, ¿no? Estos son transistores modernos. ¿De acuerdo? Estos ya son modernos. Estos son de lo último ya, de lo que ha ocurrido. Pero para que tengan ustedes una idea, en aquellos tiempos los transistores no eran así. Vamos a buscarlos, los transistores. Vamos a buscar aquí transistores. Allá en 1950 más o menos, para tener una idea. Ok, ahí están los transistores. Vean ustedes la gran diferencia. Así eran los transistores en aquella época. O sea, no eran pequeños, eran, se imaginan ustedes, enormes, parecían aires acondicionados. Entonces, bueno, ya había algunos más moderados, ¿verdad? Pero esos ya eran más recientes y hablamos del 56 al 63.
Más o menos, esos eran los transistores. Entonces ya en esta segunda generación de computadoras ya empezó a ocurrir esos famosos transistores, ¿verdad? Por eso es que aquí en la figura se ve, quizás no la alcanzan a ver ustedes. Permítanme, voy a ampliar un poquitito la imagen. Ahí. Entonces, eso era posible con las computadoras de la segunda generación. Ya usaban, aparte de los tubos al vacío o eléctricos, utilizaban también transistores para procesar información. Dice que usaban transistores para procesar información. Los transistores eran más rápidos, eran más pequeños que en la primera generación y más confiables que los tubos al vacío, ¿verdad? Que los tubos al vacío. Dice que 200 transistores podrían acomodarse en una misma cantidad de espacio que un tubo al vacío. Oiga bien, 200 transistores. Y como ustedes ya tienen la idea que es un transistor, se imaginan 200 cosas de estas, ¿no? Vean, aquí está uno de los transistores, no eran tan pequeños que se diga, ¿verdad? Y aquí está, mir, dice que eran de la segunda generación de computadoras, que es lo que estamos discutiendo. Ok, también dice que usaban pequeños anillos magnéticos para almacenar información e instrucciones. Surgieron las mini computadoras y las terminales a distancia. Se comenzó a disminuir el tamaño de las computadoras porque los transistores ya eran más pequeños y eso hacía que las computadoras se fueran haciendo cada vez más pequeñas. ¿De acuerdo? Ok. No sé si hay alguna consultita. Hola. Bueno. Ninguna por el momento. Va quedando claro esto de los transistores, ¿verdad? Cómo se venía reduciendo el tamaño de las computadoras. Eso es lo que pretendo en este tema de las generaciones, ¿verdad? Luego está la parte del software, ¿verdad? ¿Qué pasó en el software en esa época? Bueno, los lenguajes simbólicos, asimismo propios como el de la máquina, simplificaba la escritura de las instrucciones y las hacía más legibles. También se desarrollaron nuevos lenguajes de programación, como COBOL y el Fortran, las cuales eran comercialmente accesibles. COBOL y Fortran son lenguajes de programación y se utilizaron meramente para crear aplicaciones, así como ahora, que alguien me mencionaba la vez pasada, profe, ¿para qué se utiliza HTML? ¿Para qué se utiliza Java? ¿Ya? Entonces HTML lo utilizas para crear páginas web, ¿de acuerdo? Pues así en esa época también, estos programas se utilizaban para crear aplicaciones que utilizaban las empresas en aquella época, me explico, ¿verdad? Pero era bien difícil porque que una empresa tuviera una computadora tenía que tener plata, porque una computadora en aquella época era sumamente carísima y no estaba disponible para cualquier persona, ¿verdad? Sino que solamente las podía tener el gobierno o instituciones de investigación. Incluso a las universidades les costaba tener una computadora. Pero a medida que iba pasando el tiempo, pues esto se iba diversificando. Para que tengas una idea, ahí aparece también, dice que los programas escritos para una computadora podían transferirse a otra con un mínimo esfuerzo. Se usaban las aplicaciones de sistemas de reservación de línea aérea para el control de tráfico aéreo y las simulaciones de propósito general. También dice que la Marina de los Estados Unidos desarrolló su primer simulador de vuelo. Ojo, oiga bien, en esa época estamos hablando ¿de qué año? Del 59 al 64. Entonces, ya a partir de ahí era una gran necesidad. Imagínate el ejército americano sin computadora en esa época. Pero ya para ellos empezar a hablar de usar una computadora para poder hacer sus cosas a nivel militar, ¿verdad? También fue un espacio... Permítame, Sí, dime. Dicen algunos compañeros que les afecta entrar a la clase. Vaya, gracias, permíteme. Espérame, porque no me da la opción aquí.
No, no tengo gente. Ah, ahorita. Ahí está. Ok. Ok, creo que ya pudieron entrar los que estaban conectados, los que querían entrar. Entonces, como les decía, así era como venía la parte de la segunda generación de las computadoras evolucionando, ¿verdad? Evolucionando, haciéndose cada vez más pequeñas. Y bueno, la Marina y los Estados Unidos, el ejército empezó a utilizar las computadoras. Es más, el ejército americano empezó a usar la computadora para sus posibles guerras, para poder ganar batallas en el campo de guerra, ¿verdad? Para poder saber dónde estaba el enemigo. Empezaron a usar computadoras. Pero el problema era que esas máquinas, como eran grandes, no las podían andar moviendo, ¿verdad? Pero, sin embargo, empezaron a utilizarla. Incluso usan estas computadoras para hacer los primeros censos, ¿verdad? El censo americano, que lo crearon en esa época, cuando ya las computadoras empezaban a almacenar información. Luego llegamos a la tercera generación de computadoras, que está entre el 1964 y 1971. ¿Qué pasó en esta época? Bueno, su fabricación electrónica estaba basada ya en circuitos. Aquí aparece ya el circuito integrado. Es parecido, el circuito integrado es parecido al transistor, ¿verdad? Pero mucho más pequeño, por supuesto. Entonces, el circuito integrado vino a sustituir a miles, óigase bien, a miles de transistores. Eso hizo posible que la computadora se volviera incluso más pequeña. También ahí aparece ya no solamente el circuito integrado, sino que también aparece la miniaturización, ¿ya? Que era la reunión de centenares de elementos en una sola placa de silicio, en un solo chip. Entonces, es ahí cuando comienza prácticamente la efervescencia de la informática, de la generación número 3, donde todo se convierte no en transistores, sino en circuitos integrados. Aquí es donde ya aparece el primer procesador, ¿verdad? En las computadoras. Y para tener una idea, pues vamos a irle planteando a nivel le vamos a preguntar al amigo de todos ahí, a Google, ¿verdad? Para que nos presente qué era un chip, ¿verdad? Qué era un micro, ¿cómo se llama? Un circuito integrado. Así que para poder observarlo, vamos a irnos acá a Google y vamos a escribir acá circuito. Los primeros circuitos. Bueno, aquí hay circuitos con transistores, para que veamos una idea. Bueno, esto se refiere a la parte electrónica. Vamos a buscar los circuitos. Circuitos electrónicos. Ahí está, en esa época ya se empezaron a hacer tarjetas, las placas que nos, ¿verdad? Esto era lo que ocurrió prácticamente en la tercera generación. En un principio eran bastante voluminosos, no eran grandes si ustedes ven, lleva un montón de transistores también, ¿verdad? La misma placa, pero ya se había integrado casi todo en una sola placa. Veamos este otro fenómeno por acá. Entonces, esto era lo que ocurría prácticamente en esta generación de computadoras, ¿verdad? Resistencias, habían transistores, ¿verdad? Entonces, todo eso ya se venía uniendo en uno solo, pero ya no eran aquellos transistores grandes, ¿verdad? Y los tubos al vacío para poder manejar una computadora. Entonces, todo era mucho más pequeño. Así que así era como se venía evolucionando. Y también, pues, como te digo, aquí en esta época se desarrollan las primeras mini computadoras. No vayas a pensar que mini computadora se refiere a las mini laptops, a las máquinas pequeñas. No, porque ya vamos a ver otro tema que se llama la clasificación de las computadoras, donde vas a poder comprender que hay 3 tipos de computadoras.
Está la mini computadora, la microcomputadora y la macrocomputadora. Entonces la gran pregunta es, la gente se confunde con este término, porque ellos piensan que la mini es la máquina chiquitita, la que les dan en las escuelas, ¿ya? O las que vieron alguna vez ustedes en la escuela, eran unas máquinas pequeñitas, o las famosas lempitas. No, nada que ver. Las microcomputadoras son todas las que nosotros usamos, se le llaman microcomputadoras. Esas son las máquinas más pequeñas. Incluso el teléfono celular la podemos llamar que es un micro, ¿verdad? Que es una microcomputadora, una tablet, una laptop, es una microcomputadora, una máquina de escritorio, es una microcomputadora. Entonces, las macrocomputadoras o las mini computadoras son máquinas más grandes que no las puedes andar moviendo pues en cualquier lado y no van a estar en cualquier parte porque las máquinas son bastante grandes. Las mini computadoras te cubren un cuarto de 10 metros, por ejemplo, ¿verdad? ¿A dónde están estas máquinas? Más que todo en las centrales para poder controlar el tráfico aéreo en un aeropuerto, el tráfico marino, ya en los puertos. Ahí es donde pueden existir este tipo de máquinas, en las bases aéreas, en experimentos, ¿verdad? Científicas, laboratorios científicos. Ahí vas a encontrar estas mini computadoras y las macrocomputadoras, porque son los grandes computadores gigantescos que son como el tamaño de una cancha de básquetbol. ¿Te imaginas? O todo un edificio, ¿no? Por ejemplo, los grandes servidores de estas grandes empresas o grandes compañías, no penses tú que es una computadora como la de escritorio que tenés en tu casa. No, son máquinas enormes y son carísimas, valen millones de dólares. Así que eso solo es para una pequeña visualización o que comprendas cómo las computadoras se clasifican. Se clasifican en microcomputadoras, mini computadoras y macrocomputadoras. Las microcomputadoras son todas las que nosotros usamos, ¿verdad? Desde un teléfono celular hasta una máquina de escritorio. ¿De acuerdo? Ok. Otro Entonces, compañero dice si le puede dar acceso a entrar. ahorita, Ángel, bienvenido. Y no se han conectado los demás. Pues. La vez pasada tuvimos 80 conectados. ¿Y hoy qué les pasó? Se durmieron. Se durmieron, ¿verdad? Se durmieron estos muchachos. Y verdad que está interesante. ¿Está interesante el tema o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profe, bien interesante. Claro, y es un montón de cosas que desconocemos, pues, que desconocemos. Ahora, cuando nosotros nos Sí, empezamos... está muy interesante la clase. Claro, por supuesto, cuando nos empezamos a investigar y a revisar cuáles son los diferentes elementos, ¿verdad? Empezamos a ver que, híjole, que hay un montón de cosas que tenemos que aprender. Por eso yo les digo siempre a ustedes, siempre tenemos cosas que aprender, estimados, siempre, ¿verdad? Y la idea, pues, es de irnos culturizando un poquitito, ¿verdad? Al menos en el área de informática, ¿verdad? Para así no estar muy sin información, ¿verdad? La idea es de tener un poco de... Recordar que la información te hace inteligente. Si tú no tienes información, ahí vas a pasar como, ¿cómo se llama? No vas a pasar del corredor, como decimos. Es importante leer, es importante cultivarnos, porque si no te cultivas, no creces, ¿verdad? Entonces tenés que crecer académicamente, personalmente, ¿verdad? Y por supuesto espiritualmente. Pero para poder crecer tenemos que leer. Ese es el detalle. Tenemos que investigar. Yo les invito a todos ustedes a investigar siempre. Si ustedes conocen un tema o una palabra, investíguenla. Mire, ahí tiene a Google, el amigo de todos. Ese Google, ¿qué no le puede decir? Ahora, hay que saber también buscar información. Más adelante vamos a hablar de eso, de cómo buscar información fidedigna en Google o en Internet. Ok, entonces, como les decía, esta es la parte de la tercera generación donde se comienza a hablar de los primeros circuitos electrónicos, ¿verdad? La fabricación de circuitos integrados.
Perdón, circuitos integrados, ¿verdad? Aquí no, todavía no entran los procesadores. En la cuarta generación es que se habla ya de procesadores, ¿verdad? Entonces, por eso les estaba planteando acá que eran los circuitos integrados. Aquí creo que me equivoqué. Aquí eran circuitos integrados, perdonen. Circuitos integrados. Vamos a buscarlos. Sí, creo que se me chispoteó ahí. Circuitos integrados no eran circuitos electrónicos. Ahí están los circuitos integrados. Vean cómo eran. En aquella época, por supuesto. ¿Va? Ahora todavía existen, pero son mucho más pequeños. Son mucho más pequeños. Por ejemplo, este que estamos viendo acá, a la derecha, ya es un circuito integrado, pero bien, ya más pequeño pues, que estos. Estos eran enormes. Como podés observar ahí. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos circuitos tienen ciertas funciones, ¿verdad? Específicas. Tienen miles de funciones. Entonces, ya estos ya son más modernos. Este que te estoy presentando aquí en pantalla más grandecita. Ok, para que tengas una idea, estos ya son circuitos integrados que ya vienen impresos en las tarjetas, ¿verdad? En las tarjetas madre de las computadoras y de todos los dispositivos electrónicos. No hay ningún dispositivo electrónico que no lleve esto, que no lleve circuitos integrados, que no lleve procesadores, ¿verdad? Entonces, todo electrónicamente llevan estos circuitos, absolutamente todo. Si no, nada funciona. Nada funcionara en el mundo si esto no existiera. Entonces, y todo ocurre cuando en la época de 1964 a 1971. Prácticamente ahí ocurre la gran mayoría de circuitos. Claro, últimamente se han especializado en hacer los circuitos más pequeños, ¿verdad? Totalmente más pequeños. Eso ha hecho posible que nuestros equipos y las computadoras se vuelvan mucho más pequeñas, ¿verdad? Incluso hasta de bolsillo. Si eso no hubiese ocurrido, pues se imagina cómo fuera el mundo. Terrible. Ok. Bueno, aparte de que tenemos grandes dificultades, ¿verdad? Pero fuera mucho peor. Estuviéramos como en épocas de la época cavernícola, ¿verdad? Terriblemente. Ok, con respecto al software en la tercera generación, se programaban con lenguajes de alto nivel, los cuales sustituyeron las instrucciones simbólicas por códigos independientes de la máquina, parecidas al lenguaje humano de las matemáticas. El lenguaje de la tercera generación es una de las mejoras del lenguaje de la segunda generación, haciendo que el ordenador se ocupe de los detalles más importantes y no el programador. Entonces, mis estimados, ahí teníamos un fragmento de lo que es la tercera generación de computadoras. Otro detalle importante que quiero rescatar con ustedes es que las computadoras pueden llevarse a cabo ambas tareas de procesamiento de análisis matemático. También, por supuesto, se emerge en esta misma época la industria del software. Es aquí donde se comienza a crear ya los sistemas operativos actuales que se tienen, ¿verdad? Incluso en esta época es cuando empieza a aparecer el famoso sistema operativo, el famoso DOS, ¿verdad? Sistema operativo DOS que al final es de la Microsoft, ¿verdad? IBM empezó a crearlo, pero viene la Microsoft y hace como una especie de robo o algo por el estilo a través de software, ¿verdad? Y bueno, este señor Bill Gates, no sé si han escuchado hablar de él, ese fue el que creó el software Windows, Microsoft Windows. El sistema operativo Windows, pues en un principio era de IBM. Acuérdense que el señor Bill Gates trabajó para IBM. Él era como un técnico, ¿verdad? Un programador. Pero estando en la empresa esta, empezó a crear sistemas operativos y él se le ocurrió la idea de crear uno propio para él, ¿verdad? Y fue así como nace la idea del famoso sistema operativo Windows, ¿verdad?
Y bueno, ya cuando lo tenía creado, él se sale de la empresa, ya con su nuevo sistema operativo, y lo lanza al mundo, lo lanza al mercado. En un principio regalado, por supuesto, para ir agarrando clientes. Bueno, al final, pues, la empresa IBM lo demandó porque prácticamente se robó los conocimientos, ¿verdad? Y a la hora del lanzamiento ya no decía IBM, sino que decía Microsoft, la nueva compañía que él tenía planeada montar, ¿verdad? Bueno, esa es una historia que ustedes van a leer. Me gustaría que la leyeran, la historia de Bill Gates, así se llama. Búsquenla ahí en el internet para que la puedan checar y conocer un poco más sobre qué le pasó a Bill Gates y cómo construyó su primer sistema operativo, cómo ofreció a los clientes su sistema operativo. Ese es un tema que sí me gustaría que me lo hicieran todos. No lo quiero dejar de tarea, pero sí para cultivarnos sobre qué ocurrió con los sistemas operativos en esta época, me gustaría que lo observaran. No se los voy a dejar de tarea, pero para ir instruyéndote, hazlo, revisar la historia de Bill Gates, ¿verdad? Sobre los sistemas operativos y la creación de su empresa Microsoft, que es una empresa multimillonaria actualmente. Muy bien, chicos, vamos a pasar entonces a la cuarta generación. En la cuarta generación de computadoras, pues, sencillamente aparecen los primeros microprocesadores. ¿De acuerdo? Vamos a plantear entonces qué son los microprocesadores. En un primer momento, los microprocesadores era como la sustitución de todos los circuitos integrados, ¿verdad? Son circuitos integrados de alta densidad con una velocidad impresionante. Las computadoras con base en estos circuitos son extremadamente pequeñas y baratas, por lo que el uso de se extiende en el mercado industrial. Aquí nacen las computadoras personales. Ojo, aquí es donde nacen las computadoras personales. Y que han adquirido grandes proporciones y que han influido en la sociedad en general. Entonces, antes de esta época del 70 al 80, conseguir una computadora personal en aquella época era bastante tedioso. Solo la podían tener las empresas y las oficinas de gobierno. A lo sumo, eso era lo que los podían tener. Porque conseguirlas así de forma personal, tenía que tener plata el cristiano para poder obtenerlas, ¿verdad? Pero sí, ya empezaba la venta de computadoras masivamente, ¿verdad? Así que eso ocurre en el 70, entre el 71 al 84. ¿Qué pasa? Ocurre que aparecen los microprocesadores, los supercomputadores en serie como el CDC, el Cray, el Hitachi, el IBM, todas estas eran compañías que se dedicaban a crear computadoras. ¿De acuerdo? A crear y a vender computadoras. Luego el microcomputador emerge, o sea, las computadoras personales o las PC también se desarrollan en esta época. ¿Gracias a qué? A la creación de los microprocesadores, porque vinieron a sustituir a miles o millones de circuitos integrados. Y los circuitos integrados vinieron a sustituir a miles o millones de transistores y así sucesivamente. Entonces, también se desarrollaron los supercomputadores, ¿verdad? En esta época. El reemplazo de las memorias con núcleo magnético por los famosos chips de silicio, ¿verdad? Y el cual pues puede hacer diferentes tareas simultáneamente. No sé si hay alguna pregunta con la cuarta generación. Adelante, les escucho. Hola, hola. Estimados, ¿alguna consulta de la cuarta generación? No, profe, todo está claro. Bueno, la idea es que ustedes vayan tomando nota, ¿verdad? O teniendo la idea de qué es lo que ha ido ocurriendo en cada una de las generaciones. Recuerde que usted me va a hacer un resumen en su cuaderno de todo esto, ¿verdad? De las generaciones de las computadoras. También a nivel de software, aquí comienza la revolución informática, ¿verdad? Es ahí donde comienza el famoso
Ya en el 85, ojo, 84, 85 comienza el famoso Internet, ¿verdad? Así que ahí prácticamente comienza la Internet, en el 85 en delante. Ya lo vamos a ir viendo así más despacio. Ahí está, mira, ahí aparecen las redes de área mundial. ¿Ves? Eso está en la quinta generación. ¿De acuerdo? La famosa WAN, ¿verdad? Que en un principio tampoco se tenía acceso. No cualquier persona tenía acceso, sino que era meramente solo para personal exclusivo, ¿verdad? Imagínate, los primeros que utilizaron esto fue el ejército americano, pues ellos tenían su propia red. En un momento a ellos no le llamaban Internet, sino que le llamaban ARPANET, ¿verdad? Entonces, esto era con el objetivo de tener informada a toda su tropa, a toda el área militar. Todos los científicos también crearon una red para poder comunicarse entre ellos, ¿verdad? Entonces, era algo bien, ¿cómo se llama? Bien privado, ¿no? Entonces, esto no era posible todavía para los mortales. Es decir, para cualquier ciudadano no era posible, solamente para personal exclusivo de gobiernos, ¿verdad? Entonces, y científicos, por supuesto. Pero a medida esto iba avanzando, pues dividieron el ARPANET en dos segmentos, ¿verdad? Tanto para el área militar como para el área civil. Y es ahí donde ocurre el famoso World Wide Web, es decir, el famoso Internet que nosotros conocemos hoy en día. Prácticamente esto se da en el 85, 87. Ahí se da todo este fenómeno, ¿verdad? O sea que el Internet, así meramente Internet para los usuarios civiles o para los mortales, digamos, entonces ocurre ahí por el 85 en delante, 85, 90. Bueno, y para decirte, para ser claro, pues si en El Salvador vino en el 95. ¿Te imaginas? El Salvador tuvo su Internet en 1995. 10 años después. 10 años después, tenés razón. Y en Estados Unidos, ya en el 85, ellos ya tenían su propia red. ¿Me explico? Así de sencillo como lo escuchas. Me gustaría que también revisaran la historia del Internet en El Salvador. ¿De acuerdo? Y también la historia del Internet en el mundo, ¿no? Es decir, en Estados Unidos, cómo ocurrió. Ahí vas a hablar del ARPANET, de cómo que en un principio era militar, ¿verdad? Todo era militarizado, ¿verdad? Y así se ha venido evolucionando. Ahora, yo te estoy dando estos brochazos para que vayas teniendo la idea y vayas captando las dimensiones de lo que ha venido evolucionando el Internet y el área informática prácticamente, ¿verdad? Con todo esto han venido cambios exclusivamente en las diferentes áreas, no solamente a nivel de hardware, a nivel de software, sino que también a nivel de Internet, ¿verdad? Meramente, eso es lo que ocurre en la cuarta, quinta generación, ¿verdad? Y la quinta generación le llaman como la generación de, ¿cómo se llama? De la inteligencia artificial, ¿verdad? Donde ya piensan que las computadoras tienen que dominar y tomar decisiones. Eso va por ahí. Aunque están pensando en crear la sexta generación. Algunos autores hablan de una sexta generación, ¿verdad? Pero donde se tiene que hablar de la robótica, de la inteligencia artificial y de todos esos detalles. Bueno, por ahí está, mira, dice sistemas expertos, inteligencia artificial, las redes de comunicación. Entonces, todos estos detalles ya se habla de una sexta generación de computadoras. Prácticamente la sexta generación de computadoras estaríamos hablando, aquí de la quinta habla del 84 a la fecha, pero hay algunos que la están mostrando desde el 84 al 2005 más o menos, 2004, por ahí. O mejor dicho, del 84 hasta el 2000, al año 2000. Y del 2000 para acá le ponen como la sexta generación. Y tienen toda la razón, porque donde se ha venido a ¿cómo se llama? A maximizar el Internet y todas las comunicaciones es del año 2000 para acá, 2005, 2006, donde ha explotado todo, ¿verdad? Sobre el Internet y sigue, esto sigue. Como ustedes han podido observar, hasta la telefonía celular se vino a
a integrar en esto, ¿verdad? Ahí por el 98, por el año 2000, aparecen los teléfonos celulares, las comunicaciones personalizadas. No sé si recuerdan la canción del teléfono de los Tigres del Norte, ¿verdad? Que salió ahí por el 98 más o menos. La canción del celular. Es porque en esa época ocurren los teléfonos, ¿verdad? Eso ocurre ahí por el 95, 98. ¿Verdad? Entonces, aparecen las comunicaciones masivas, ¿verdad? Entonces, por eso es que se habla de una sexta generación de computadoras. Ok, no sé si hay otra pregunta con respecto a las generaciones. No hemos podido ver ni un video, ¿verdad? Porque hemos estado discutiendo estos temas y prácticamente pues esto era lo que yo les quería plantear ahora, ¿verdad? Sobre las generaciones de las computadoras, que son aproximadamente 6 generaciones, pero que en este caso este material solo trae 5 generaciones. Sin embargo, como te digo, la sexta generación, algunos autores la presentan desde el año 2000 hacia acá. Es decir, ya tendríamos 20 años, sobre 21 años, de la sexta generación, ¿verdad? Que habla de la inteligencia artificial y el dominio de los sistemas de comunicación. Salgan de la reunión porque creo que el profe ya no va a entrar ya. All right.